Hice que mi esposo despidiera a su mejor empleado, porque era el único que sabía quién era yo realmente. Cuando vi a David sentado en la sala de juntas de la empresa de mi esposo, entendí que mi matrimonio acababa de quedar en peligro. No porque todavía sintiera algo por él. No porque temiera que contara que habíamos sido pareja. Sino porque David era la única persona que sabía cómo había llegado yo hasta allí. Mi nombre es Camila. Tenía 36 años y llevaba 7 casada con Sebastián, propietario de una empresa familiar dedicada a restaurar, certificar y vender antigüedades para coleccionistas privados. Desde afuera, nuestra vida parecía perfecta. Sebastián había heredado un pequeño taller de su padre y lo convirtió en una compañía respetada. Trabajábamos con casas antiguas, galerías, hoteles y clientes capaces de pagar cantidades absurdas por un mueble, una pintura o una escultura con una historia interesante. Yo no tenía un cargo técnico, pero era quien trataba con los clientes. Organizaba eventos. Preparaba catálogos. Recibía a compradores. Sabía cómo presentar una pieza común como algo que alguien necesitaba poseer. Sebastián decía que yo le había dado elegancia a la empresa. Yo prefería decir que le había dado valor. Durante años nadie preguntó demasiado por mi vida antes de conocerlo. Yo decía que había trabajado de forma independiente con coleccionistas pequeños y que había tenido una relación complicada con un hombre inestable que intentó frenar mi carrera. Ese hombre era David. La parte sobre la relación complicada era cierta. Solo que yo nunca explicaba quién había complicado la vida de quién. David y yo nos conocimos cuando ambos trabajábamos para un intermediario de antigüedades sin demasiado prestigio. Él sabía restaurar piezas, detectar reparaciones y revisar documentos de procedencia. Yo sabía hablar con compradores y convencerlos de que una historia dudosa podía ser auténtica. Nos complementábamos. También nos destruíamos. Nuestra relación duró casi 3 años y durante gran parte de ese tiempo yo controlaba todo. Le revisaba el teléfono. Aparecía en su apartamento sin avisar. Le exigía fotografías cuando decía estar trabajando. Si tardaba en responder, lo acusaba de engañarme. Si intentaba terminar, lloraba, amenazaba con arruinar su reputación o le recordaba todo lo que sabía sobre él. Yo lo llamaba intensidad. David lo llamaba miedo. La peor pelea ocurrió después de que descubrió que había utilizado su firma en unos documentos sin pedirle permiso. Habíamos vendido una pieza restaurada como si conservara más elementos originales de los que realmente tenía. David participó. No era inocente. Pero cuando quiso detener la venta, yo le dije que ya era demasiado tarde y que ambos perderíamos el empleo si hablaba. Esa noche intentó terminar conmigo en el estacionamiento. Yo golpeé la puerta de su automóvil, le lancé las llaves y rayé uno de los costados con una herramienta que llevaba en el bolso. También rompí el espejo lateral. No lo cuento porque me sienta orgullosa. Lo cuento porque David nunca dejó de utilizar aquel automóvil como símbolo de nuestra relación. Según él, no se trataba del dinero. Se trataba de que yo había destruido algo suyo y después lo había convencido de que él me había provocado. Yo terminé pagando parte de la reparación. Durante años usé eso como prueba de que había asumido responsabilidad. David decía que solo pagué para obligarlo a seguir conmigo. Quizá ambas cosas eran ciertas. La relación terminó meses después, cuando él dejó la empresa sin avisarme y desapareció de mi vida. Yo conté que me había abandonado después de manipularme y utilizarme. Él nunca tuvo acceso a las personas a quienes yo les contaba esa versión. Eso hizo todo más sencillo. Poco después conocí a Sebastián. No le hablé de David ni de la pieza que habíamos vendido con documentos alterados. Le dije que mi relación anterior había sido abusiva y que prefería no recordar aquella etapa. Sebastián nunca insistió. Durante años, David dejó de existir. Hasta que la empresa de mi esposo compró un pequeño taller de restauración especializado. Sebastián llevaba meses negociando la adquisición. Según él, el taller tenía pocos empleados, pero uno de ellos era especialmente valioso, un restaurador con experiencia, buen ojo y una reputación casi impecable. El día de la integración, Sebastián reunió al nuevo equipo en la sala de juntas. Yo entré tarde. Llevaba una carpeta con fotografías de una colección que presentaríamos a un cliente. Saludé a varias personas sin prestar demasiada atención.
Entonces levanté la mirada. David estaba sentado al final de la mesa. Habían pasado casi 10 años. Tenía más canas, estaba más delgado y llevaba gafas. Pero lo reconocí de inmediato. Él también me reconoció. No dijo nada. Solo dejó de mover el bolígrafo que tenía entre los dedos. Sebastián sonrió. Camila, él es David. Es el especialista del que te hablé. Sentí que la garganta se me cerraba. David se puso de pie y extendió la mano. Mucho gusto. Su voz era tranquila. Demasiado tranquila. Le estreché la mano como si nunca lo hubiera visto. Bienvenido. Sebastián no notó nada. Durante la reunión habló de proyectos, clientes y nuevas responsabilidades. Dijo que David dirigiría las evaluaciones técnicas más delicadas y que probablemente trabajaría conmigo en la preparación de catálogos. Yo apenas escuchaba. Solo pensaba en todo lo que él conservaba. Fotografías del automóvil. Mensajes donde yo admitía haberlo dañado. Correos relacionados con la venta fraudulenta. Documentos con su firma. Tal vez audios. David siempre guardaba cosas. En ese momento entendí por qué. No era porque planeara chantajearme. Era porque había aprendido que yo podía hacer algo, negarlo y convencer a otros de que él era el problema. Cuando terminó la reunión, esperé a que todos salieran. David recogía sus documentos cuando cerré la puerta. No sé cómo llegaste aquí, dije, pero no vas a destruir mi vida. Me miró durante varios segundos. No sabía que estabas casada con él. Claro que lo sabías. No. ¿Y esperas que te crea? David guardó el bolígrafo en el bolsillo. No me importa lo que creas, Camila. Necesito este trabajo. Entonces mantén la boca cerrada. No he dicho nada. Todavía. Se acercó a la puerta, pero me interpuse. No menciones nuestra relación. Ni la venta. Ni nada de lo que pasó. David miró mi mano sobre la puerta. Sigues haciendo lo mismo. ¿Qué cosa? Creando una amenaza y luego reaccionando como si fuera real. Abrí la puerta. Recuerda que tú también participaste. Nunca lo olvidé. Entonces sabes cuánto tienes que perder. David salió sin responder. Esa noche le conté a Sebastián una parte de la verdad. Le dije que David y yo nos conocíamos. No mencioné que habíamos sido pareja ni que habíamos trabajado juntos en una falsificación. Solo dije que había tenido problemas con él años atrás. ¿Qué tipo de problemas? Preguntó Sebastián. Bajé la mirada, como si me costara hablar. Se obsesionó conmigo. No fue una mentira completamente nueva. Era la versión que llevaba años contando. Le dije que David había sido controlador, resentido y que nunca aceptó bien que yo siguiera adelante. Sebastián se preocupó. ¿Te hizo algo? Pensé en el automóvil de David. En sus mensajes. En todas las veces que fui yo quien apareció sin avisar. Prefiero no entrar en detalles, respondí. Eso fue suficiente. Sebastián me abrazó y prometió mantenerlo vigilado. En menos de un día, ya había conseguido que mi esposo observara a David como una posible amenaza. David todavía no había hecho nada. Pero yo sabía que el silencio no duraría para siempre. Porque durante la reunión había visto la fotografía de una pieza que estábamos preparando para una subasta privada. Y cuando la miró, su expresión cambió. Era una escultura con documentos de procedencia dudosos. Documentos que yo había conseguido. El mismo tipo de documentos que utilizamos juntos años atrás. David no solo conocía mi pasado. Acababa de descubrir que estaba a punto de repetirlo. Y antes de que pudiera hablar con Sebastián, necesitaba asegurarme de que nadie estuviera dispuesto a creerle. Actualización 1. Durante las 2 semanas siguientes, David no hizo nada que pudiera usar en su contra. Llegaba temprano. Entregaba los informes a tiempo. Trataba a los demás con respeto. Y cuando tenía que hablar conmigo, lo hacía únicamente por correo o frente a otras personas.
Aquello me irritaba más que si hubiera sido hostil. David sabía protegerse. Había aprendido conmigo. La escultura que preparábamos para la subasta pertenecía, supuestamente, a una colección privada que había permanecido fuera del mercado durante décadas. Si la historia era cierta, su valor podía multiplicarse. El problema era que parte de esa historia no era cierta. Yo había conseguido el certificado de procedencia a través de un antiguo contacto. No era una falsificación evidente. Los nombres existían, las fechas parecían posibles y los sellos habían sido copiados de documentos auténticos. Solo necesitaba que nadie examinara demasiado. David sí examinaba demasiado. Me envió un correo solicitando acceso a los archivos originales. Hay inconsistencias entre el desgaste de la base y la fecha indicada en el certificado. Necesito revisar toda la documentación antes de autorizar la pieza. No copió a Sebastián. Eso me dio una oportunidad. Entré a su taller y cerré la puerta. No tenías que escribir eso. David siguió trabajando. Es mi informe. Todavía no has terminado de revisarla. Por eso pedí los documentos. Le dije que el cliente era importante, que la empresa necesitaba la venta y que poner en duda la procedencia sin pruebas podía costarnos la relación. David levantó la mirada. ¿De dónde sacaste el certificado? De un contacto confiable. Eso no responde la pregunta. ¿No eres policía? No. Soy la persona cuya firma aparecerá diciendo que la pieza es auténtica. Me acerqué a la mesa. No tienes que firmar nada todavía. No voy a firmarlo nunca. Lo dijo sin elevar la voz. Entonces Sebastián pondrá a otro. Y cuando descubra por qué me negué, también preguntará por la pieza que vendimos hace 10 años. Sentí que me estaba amenazando. ¿Eso es lo que quieres? ¿Destruirlo todo porque todavía estás resentido conmigo? David soltó una risa breve. No estoy resentido porque terminamos. Entonces, ¿por qué sigues guardando pruebas? Porque sabía que algún día intentarías hacer exactamente esto. Me dijo que no planeaba contarle a Sebastián sobre nuestra relación, pero que no permitiría que la escultura fuera vendida con documentos falsos. Retira la pieza, dijo. Yo no digo nada del pasado. ¿Me estás chantajeando? Te estoy dando una oportunidad de detenerte. Salí del taller convencida de que David acababa de declarar una guerra. Esa misma noche le conté a Sebastián que David había entrado en mi oficina y hablado de nuestro pasado. No era cierto. Dije que insinuó tener información que podía perjudicarme y que estaba utilizando su posición para presionarme. ¿Qué información? Preguntó Sebastián. Cosas personales. De cuando éramos jóvenes. Fue la primera vez que admití que David y yo habíamos tenido una relación. Sebastián se quedó inmóvil. Me dijiste que apenas lo conocías. ¿Por qué me avergonzaba? También dijiste que se obsesionó contigo. Lo hizo. Le conté que David había controlado mis amistades, revisado mi teléfono y reaccionado agresivamente cuando intenté dejarlo. Tomé cosas que yo le había hecho a él y las conté como si me hubieran ocurrido a mí. Sebastián me creyó. No porque fuera ingenuo. Porque yo llevaba 7 años construyendo una versión de mí que no tenía motivos para cuestionar. ¿Te amenazó hoy? Preguntó. No directamente. Otra vez dejé suficiente espacio para que él completara la historia. Al día siguiente, Sebastián llamó a David a su oficina. Yo no estuve presente, pero después mi esposo me dijo que le había advertido que cualquier conversación personal conmigo sería considerada inapropiada. David respondió que solo había hablado conmigo sobre la escultura. Sebastián creyó que estaba mintiendo. La primera semilla ya estaba plantada. Necesitaba más. Días después, David entró al almacén fuera de horario. Yo sabía que lo haría porque le había enviado un mensaje desde un número interno diciendo que el cliente había autorizado una revisión nocturna de la pieza. Cuando llegó, borré el mensaje del sistema compartido. Las cámaras lo mostraron entrando solo. A la mañana siguiente faltaba una carpeta con fotografías y registros de restauración. Yo la había guardado en un archivador de mi oficina.
Esperé hasta que Sebastián notó la ausencia. David estuvo aquí anoche, dije. Mi esposo revisó los accesos. Lo llamó inmediatamente. David explicó que había recibido autorización. ¿De quién?, preguntó Sebastián. David mencionó el mensaje. No existía. Yo permanecí en silencio mientras él revisaba el sistema varias veces. Alguien lo borró, dijo David. ¿Y también alguien se llevó la carpeta?, preguntó Sebastián. David me miró. No dijo mi nombre. Ese fue su error. Su silencio pareció culpable. La carpeta apareció 2 días después sobre una mesa del taller de David. Yo la coloqué allí mientras él estaba reunido con un proveedor. Sebastián la encontró. No lo despidió todavía, pero suspendió su acceso al almacén y le pidió que entregara sus credenciales al final de cada jornada. David me esperó en el estacionamiento. No se acercó demasiado. Devuelve el mensaje borrado. No sé de qué hablas. También pusiste la carpeta en mi taller. Ten cuidado con lo que acusas. ¿Eso es lo que quieres? Que pierda el trabajo. Quiero que dejes de amenazar a mi familia. Tu familia no sabe quién eres. Di un paso hacia él. Mi esposo me conoce mejor de lo que tú me conociste. David miró mi automóvil. Después volvió a mirarme. ¿Todavía rompes cosas cuando alguien intenta dejarte? Sentí el golpe de la frase. ¿Sigues obsesionado con ese auto? No. Sigo recordando lo que hiciste después. Pagué la reparación. Y luego me dijiste que te debía otra oportunidad porque habías pagado. Saqué el teléfono. Vuelve a decirlo. David miró la pantalla. ¿Me estás grabando? Solo quiero que Sebastián escuche cómo me hablas. Él se acercó un poco. No me tocó. Eso es lo que siempre haces, Camila. Provocas, grabas la reacción y borras lo que ocurrió antes. Levantó la voz al final. Eso era lo que necesitaba. Corté los primeros segundos del audio y le mostré a Sebastián únicamente la parte donde David decía que mi esposo no sabía quién era yo y donde me acusaba de manipularlo. No incluí mis amenazas. Tampoco la referencia al automóvil. Sebastián escuchó el archivo 2 veces. Voy a despedirlo, dijo. Fingí dudar. Quizá deberíamos investigar primero. Quería parecer razonable. Sebastián negó con la cabeza. Entró al almacén sin autorización, desaparecieron documentos y ahora te enfrenta en el estacionamiento. David fue despedido al día siguiente. No suplicó. No discutió. Colocó sus herramientas en una caja y pidió una copia escrita de las razones. Antes de salir, pasó junto a mi oficina. Yo esperaba verlo derrotado. En cambio, parecía tranquilo. ¿Ganaste?, le dije. David se detuvo. No. Sebastián nunca va a creerte. No necesito que me creas sin pruebas. Sentí una punzada de miedo. Si entregas algo, también te incriminas. Lo sé. Perderás tu reputación. Probablemente. Entonces no lo harás. David sostuvo la caja con ambas manos. La última vez me quedé callado porque tenía miedo de perderlo todo. Miró hacia la oficina de Sebastián. Esta vez ya te encargaste de que no me quede nada que proteger. Salió del edificio. Esa tarde pensé que había solucionado el problema. David ya no tenía acceso a la empresa. La subasta seguiría adelante. Sebastián estaba de mi lado. Pero 3 días después recibimos una notificación formal. David había entregado a las autoridades y al abogado de la casa de subastas copias de los documentos antiguos, los correos relacionados con la primera venta y una grabación donde yo le ordenaba alterar una fecha. También había entregado fotografías de su automóvil destruido y mensajes donde yo amenazaba con culparlo del fraude si intentaba dejarme. Por primera vez, Sebastián no me preguntó si David estaba mintiendo. Colocó los documentos sobre la mesa y me preguntó: ¿cuánto de nuestra vida construiste antes de conocerme y cuánto inventaste después? Actualización 2.
Sebastián no levantó la voz. Eso me asustó más que cualquier grito. Los documentos estaban extendidos sobre la mesa de nuestra casa, correos antiguos, fotografías del automóvil de David, copias de certificados modificados y capturas de mensajes que yo había olvidado por completo. En uno de ellos decía: si hablas, voy a asegurarme de que todos crean que fuiste tú. No recordaba haberlo escrito así. O quizás simplemente nunca imaginé volver a verlo. David también participó, dije. Eso no fue lo que te pregunté. No puedes creer todo lo que diga un hombre que acaba de ser despedido. Sebastián señaló las fotografías. ¿Tú hiciste esto? Miré el costado rayado del automóvil y el espejo roto. Tuvimos una pelea. ¿Lo hiciste? Sí, pero pagué la reparación. Sebastián soltó una risa breve. ¿Crees que eso cambia lo que pasó? David me provocó durante meses. ¿Y también te provocó para que contaras que él había sido quien te controlaba? No respondí. Sebastián tomó una de las capturas donde yo exigía fotografías, ubicaciones y acceso al teléfono de David. Todo lo que me dijiste que él te había hecho aparece aquí escrito por ti. Sentí que la conversación se estaba volviendo injusta. Nuestra relación era tóxica por ambos lados. Pero solo presentaste una versión. ¿Por qué era mi versión? No. Era la suya, pero con los nombres cambiados. Esa frase me enfureció. Le recordé que David había aceptado falsificar la primera certificación. Que había recibido dinero y guardado silencio durante años. Que ahora se presentaba como una víctima solo porque lo habían despedido. Sebastián estuvo de acuerdo. David va a responder por lo que hizo. Por un momento pensé que todavía estaba de mi lado. Entonces añadió: pero tú acabas de fabricar pruebas para despedirlo por algo que no hizo. Negué con la cabeza. No puedes demostrar eso. Sebastián abrió su computadora. Había pedido recuperar registros eliminados del sistema. El mensaje que envié a David para que entrara al almacén había sido restaurado. También aparecía mi cuenta accediendo al registro poco antes de que desapareciera. ¿Alguien pudo usar mi contraseña? ¿También alguien entró a tu oficina con la carpeta? No tenía respuesta. La cámara del pasillo mostraba que yo había salido del almacén con algo bajo el brazo la noche anterior a que los documentos aparecieran en el taller de David. No se veía claramente la carpeta. Me aferré a eso. Eso no prueba nada. Sebastián me miró como si no reconociera mi voz. Llevo días intentando encontrar una sola explicación que no signifique que hiciste todo esto deliberadamente. Me senté frente a él. Lo hice para protegernos. ¿De qué? De David. Del fraude antiguo. De perder la empresa. La escultura actual también tiene documentos falsos. No fue una pregunta. David había entregado el análisis técnico y los correos relacionados con el certificado. Sebastián ya sabía que yo había conseguido los documentos. Intenté explicarle que todavía no habíamos vendido la pieza. Que podíamos retirarla sin sufrir pérdidas. Que no era un fraude si la transacción nunca se completaba. ¿Y pensabas retirarla? Preguntó. Si David dejaba de crear problemas. Sebastián cerró los ojos. Entonces ibas a venderla. La empresa necesitaba a ese cliente. No uses mi empresa para justificarte. La frase me dolió. Durante años había hablado de ella como nuestra empresa. Yo atendía compradores, organizaba eventos y había ayudado a elevar su reputación. Ahora Sebastián hablaba como si yo fuera una visitante. Sin mí no habrías llegado hasta aquí, dije. Eso es lo que más miedo me da. La casa de subastas suspendió la venta. Luego comenzó una revisión de otras piezas que habían pasado por mis manos. 2 clientes contrataron expertos independientes y uno amenazó con demandar. La adquisición del taller quedó bajo investigación porque David alegó que su despido había sido fabricado para ocultar irregularidades. Sebastián tuvo que admitir ante sus socios que había despedido a un especialista basándose en información proporcionada por su esposa. David también confesó su participación en el fraude antiguo. Aceptó que había modificado documentos y firmado una certificación incorrecta.
Podía perder su licencia y enfrentar consecuencias legales. Pero su confesión hizo que resultara más creíble. No estaba intentando presentarse como inocente. Estaba dispuesto a hundirse con tal de demostrar lo que yo había hecho. Eso era lo que yo nunca había calculado. Siempre pensé que el miedo lo mantendría callado. Días después, Sebastián me pidió que abandonara la casa mientras los abogados revisaban todo. ¿Me estás echando? Necesito distancia. David consiguió exactamente lo que quería. Sebastián negó con la cabeza. David quería que no vendiéramos una pieza falsa. También quería separarnos. No tuvo que hacerlo. Esa respuesta me dejó sin palabras. Me fui a casa de mi hermana con 2 maletas. Durante la semana siguiente seguí llamando a Sebastián. Le enviaba mensajes recordándole los años juntos, las veces que lo ayudé y todo lo que habíamos construido. Él solo respondía cuando se trataba de asuntos legales. Entonces intenté cambiar de estrategia. Le dije que David siempre había estado obsesionado conmigo y que probablemente había guardado los documentos porque esperaba volver a entrar en mi vida. Sebastián respondió: «Deja de convertir cada prueba contra ti en una señal de que alguien te desea». No volví a escribirle ese día. El golpe definitivo llegó cuando la empresa recuperó el audio completo de mi confrontación con David en el estacionamiento. Yo le había mostrado a Sebastián una versión recortada. En la grabación completa se escuchaba cómo lo provocaba, le pedía que repitiera ciertas frases y levantaba el teléfono antes de que él aumentara la voz. Después se oía a David decir: «Estás intentando hacerme reaccionar para enseñarle solo esa parte». Era exactamente lo que había hecho. Sebastián me llamó esa noche. «Voy a corregir públicamente las razones del despido y ofrecerle una compensación. Vas a recompensarlo después de lo que hizo. Voy a reparar lo que yo hice basándome en tus mentiras». ¿Y nuestro matrimonio? Hubo un silencio. Ya hablé con un abogado. Sentí un vacío en el pecho. ¿Vas a divorciarte por David? No. Su voz sonó cansada. Voy a divorciarme porque utilizaste mi confianza como una herramienta. Intenté recordarle que David era culpable del fraude original. Sebastián no lo negó. Sí. Y está dispuesto a admitirlo. Luego dijo algo que todavía recuerdo. Podría haber perdonado lo que hiciste antes de conocerme. Lo que no puedo perdonar es que me usaras para terminar de destruir al único hombre que podía demostrarlo. La llamada terminó. Yo seguía convencida de que Sebastián estaba confundido. Que el escándalo, los abogados y la presión lo habían llevado a tomar una decisión impulsiva. Pero esa misma semana recibí los documentos del divorcio. Y junto a ellos, una notificación de que la empresa me retiraba formalmente de cualquier cargo, representación o acceso a clientes. Durante años había pensado que David era el único hombre al que podía arruinar si contaba la historia correcta. Nunca imaginé que, cuando aparecieran las pruebas, sería mi esposo quien entendería que también había sido una de mis víctimas. Actualización 3. El escándalo dejó de ser privado en menos de una semana. La casa de subastas suspendió toda colaboración con la empresa. 2 clientes exigieron revisar piezas que yo había ayudado a certificar y uno presentó una demanda alegando que había pagado de más por una obra con documentación dudosa. Sebastián contrató auditores externos. Yo seguía diciendo que estaban exagerando. La escultura nunca se había vendido. El fraude antiguo había ocurrido años atrás. David también había participado. Pero cada vez que repetía eso, alguien me preguntaba lo mismo. ¿Y las pruebas que fabricaste para despedirlo? Nunca tenía una respuesta convincente. David aceptó colaborar con la investigación. Entregó correos, copias de documentos y mensajes antiguos. También admitió que había firmado la certificación falsa años atrás. Perdió su licencia temporalmente y quedó sujeto a sanciones profesionales. Yo pensé que eso me ayudaría. ¿Ves? Le dije a Sebastián durante una reunión con abogados. Él también es culpable. Sebastián ni siquiera me miró. La diferencia es que él dejó de mentir. Esa frase me persiguió. David recibió una compensación por el despido injustificado, pero no recuperó inmediatamente su puesto.
La empresa temía que su presencia complicara aún más la investigación. Por primera vez entendí que él no había confesado para ganar. Había confesado sabiendo que también podía perderlo todo. Yo nunca habría hecho eso. Mi prioridad seguía siendo conservar alguna parte de la vida que había construido. Contraté mi propio abogado y traté de presentar lo ocurrido como un conflicto laboral entre dos antiguos amantes. Dije que David me había intimidado y que yo había reaccionado por miedo. Entonces aparecieron más mensajes. En uno de ellos, enviado años atrás, yo decía: si intentas dejarme, voy a contar que todo fue idea tuya. En otro: ya pagué el auto. No puedes seguir castigándome por algo que arreglé. Mi abogado dejó el teléfono sobre la mesa. Camila, deja de usar la palabra complicada para describir esa relación. Él tampoco era perfecto. Eso no cambia lo que hiciste. Me molestó que incluso la persona que yo pagaba se negara a aceptar mi versión. El divorcio avanzó rápido. Sebastián no intentó quitarme todo. Solo protegió la empresa y dejó claro que yo no volvería a representar su nombre ni a contactar clientes. Eso me dolió más que perder la casa. Durante 7 años yo había sido la cara elegante del negocio. Mi fotografía aparecía en catálogos, eventos y entrevistas. Ahora la empresa publicó un comunicado diciendo que yo ya no tenía ninguna relación profesional con ellos y que revisarían todas las certificaciones en las que había participado. La gente empezó a hablar. Antiguos clientes dejaron de responderme. Personas que antes me invitaban a eventos fingían no verme. Yo decía que David había destruido mi reputación. Mi hermana fue la primera en corregirme. No. Él mostró lo que hiciste. Porque quería vengarse. Si fuera venganza, habría ocultado su propia participación. No discutí con ella. No porque estuviera de acuerdo. Porque ya no sabía cómo responder. Meses después, vi a David por primera vez desde el despido. Fue durante una audiencia relacionada con la venta antigua. Parecía cansado. Cuando salimos, lo seguí hasta el pasillo. ¿Valió la pena?, pregunté. David se detuvo. ¿Qué cosa? Perder tu licencia, tu trabajo y tu reputación solo para destruirme. Me miró con la misma calma que siempre me había enfurecido. No lo hice para destruirte. Claro que sí. Lo hice porque sabía que, si volvía a callarme, terminarías haciendo lo mismo con alguien más. Tú también firmaste. Sí. No intentó defenderse. Y voy a pagar por eso. Luego añadió. La diferencia es que tú sigues pensando que pagar solo significa perder dinero. Se marchó. El proceso terminó con multas, acuerdos económicos y restricciones profesionales. No fui a prisión, aunque durante meses existió esa posibilidad. David aceptó una suspensión y empezó a trabajar como consultor técnico sin firmar certificaciones. Sebastián consiguió salvar la empresa, pero tuvo que vender parte del negocio y despedir empleados para cubrir los costos de auditorías, abogados y acuerdos con clientes. Eso fue lo que más me costó admitir. No solo había dañado a David y a mi ex esposo. Personas que nunca supieron nada de nuestro pasado perdieron su empleo porque yo necesitaba que una mentira siguiera pareciendo verdad. El divorcio terminó casi un año después. Al salir de la última audiencia, le pregunté a Sebastián si alguna vez había sido feliz conmigo. Sí, respondió. Por un momento sentí alivio. Después dijo. Pero ahora no sé cuántas de las cosas que amaba eran realmente tuyas. No volvió a hablarme. Durante mucho tiempo seguí diciendo que todo empezó porque David regresó. Era más fácil culpar al reencuentro. Pero David no creó los documentos falsos. No puso la carpeta en su propio taller. No recortó el audio. No convirtió mi pasado en una historia donde yo era la víctima. Él solo apareció en un lugar donde yo ya estaba repitiendo lo mismo que le había hecho años atrás. Y esta vez decidió no quedarse callado.